Hola, bienvenido otra vez, Fernando Grijalva aquí, con Lynette Zhang. Soy analista senior de ITM Trading. Lynette Zhang es nuestra jefa de mercadotecnia. ITM Trading somos un dealer en metales preciosos. Y nomás manejamos el metal en la forma física. ITM Trading tenemos estrategias especiales que vamos a hablar más adelante, cómo se pueden suscribir, cómo pueden hacer esa cita. El segmento que hacemos Lynette y yo en español son videos que ella puso en inglés y tratamos de ayudar a los clientes o la gente que habla español. Así que por eso hacemos eso. Y yo le hago preguntas a Lynette y ella las contesta. Ok. En el último video de Lynette, ella habla de la inversión más inteligente para los bancos centrales y la nueva moneda de oro del país de Zimbabue. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del petrodólar de Arabia Saudita y Rusia. Y también vamos a hablar de lo que está haciendo el país de Zimbabue y cómo pueden proteger su dinero con oro y plata físico en tu posición. Así que vamos a empezar en tu último video, Lynette. Hablas de que el dólar está perdiendo su estatus de moneda reserva, en el mundo. ¿Nos puedes explicar cuál es la ventaja de ser la moneda reserva principal del mundo? Well, when you are the world's reserve currency, there was an agreement that was made in the early 70s that created the petrodollar. So if you are a government, a corporation, and we certainly know individuals, going outside of your borders to buy anything, you had oil, food, lumber, etc. You had no other choice but to use dollars, US dollars, to do so. But that's actually been changing since the end of 2002. Now it is speeding up very rapidly. En tu video, y lo pueden ver, en el 2001, el 73% de todos los settlements en moneda estaban en el dólar. Y el año pasado ahora bajó hasta el 47%, o sea, menos de la mitad. ¿Cómo vamos a perder ser la reserva moneda del mundo? ¿Cómo afecta al futuro y cómo afecta a la gente con su dinero de retiro, retirement? Well, okay, so in general, right, so this goes to retirement, but also in general, that means as we lose our status, like the most current reading of reserve assets, the US dollar has dropped to 47%. That is very bad. From 100% to 47% over the years, that is really, really bad, so it's speeding up. But what that really means is that being the world reserve currency created an artificial market. Countries had to buy dollars. Now, they're not buying as many dollars, and the ones that they're holding could be coming back and creating greater inflation. So that's in general, but when you're talking about your retirement money, what that means is that you may have the same amount or even more dollars, but it buys less and less and less. Yeah, that's un punto muy importante. Yeah. Ahora, también en el video hablas de Rusia, Arabia Saudita, que ahora ellos se juntaron para determinar el monto y los precios del oro, del petróleo. Ahora sí, manejan eso. Saudi Arabia. Right. Right? ¿Cómo va a Petrodollar. afectar eso ahora que Rusia y Arabia Saudita están haciendo a un lado el petrodólar? ¿Qué va a pasar ahí? So when Russia went to war with Ukraine and the US showed the whole world that if you as a country
do not want to do what we want you to do, we will cut you out of the global financial system. And so there were a number of nations, Brazil, Russia, India, China, China and South Africa, that began to create their own global financial system. Okay, now Saudi Arabia wants to join them. And by the way, OPEC plus, that plus is Russia. So definitely, if we can't force the world to buy oil with dollars, then we lose that status as the world's reserve currency. And it's been shifting. That's why we have so little now. En tu video hay un chart donde enseñas el G7 y ahora los BRICS. Y creo que en tu video hay 13 países adicionales que quieren ser parte de este nuevo grupo. Y antes de que se me olvide, lo que también me llamó mucho la atención es que ahora China fue el broker, hizo un deal en Rusia e Irán. ¿Y dónde está Estados Unidos? Right. Used to be the U.S. would have brokered that. So the power is shifting from the West, from the U.S. and those previous allies, to the East and this new group of forming allies. So this is not good for us. Y eso está pasando, o sea, no es que va a pasar, ya está pasando. Así que, como dice Lynette también en el video, en todos los videos de Lynette, ella pone todos los links para que ustedes puedan ver y checar, porque como dice Lynette, no tomes mi palabra, pero ahí están los links. Y últimamente, el país de Zimbabue, el año pasado, reconoció oro como moneda en el país. Y ahora anunciaron últimamente que se van a ir también a la moneda digital, y con qué lo van a respaldar. So Zimbabwe is a great example to see what always happens, because the current system is a con game and it requires confidence. So when all confidence through hyperinflation, through really high inflation, is when the public begins to lose confidence. So last year, they brought out a 1-ounce gold coin, okay? But who could afford that? Just the elite. So the public was still stuck with the Zimbabwe dollar that had no value and is experiencing officially almost 200% inflation. So now they haven't brought it out yet, but they announced that they're bringing out a CBDC, a digital currency, backed by gold to get the public to participate. That's what happens 100% of the time. No surprise there. No. And that's what's going to happen here as well and everywhere in the world. This is global. Muy interesante. Muy interesante. Así que aquí en ITM Trading, resumiendo este segmento, hablamos de lo que está pasando con el petrodólar, estamos hablando del país de Zimbabue, lo que hicieron ellos, y lo que dijo Lynette es que el poder se está yendo del oeste, o sea, Estados Unidos, al este, los países China, Rusia, India, esos países. Y la manera de proteger tu dinero, como dijo Lynette también, cuando el dólar ya no sea la moneda reserva del mundo, las inversiones, el retiro, tienes que hacer un plan para tener oro y plata. Tenemos estrategias aquí en ITM Trading. Si les gustó el video, hagan un like. Suscríbanse también en el Calendly Lead. Can we also, I don't mean to interrupt you, but where I'd also like to point out that globally, central banks, particularly in those countries that are joining the BRICS nations and the BRICS nations, have been buying more gold
than they ever have since 1967 when we were transitioning into a new system. And for the first couple months, the most current data, the first couple months of this year is exceeding what happened last year. There's a reason why central banks are buying gold. Tienen un plan. Exactamente. Dice Lynette, tienen un plan. Así que, ¿ustedes qué plan tienen? Porque si se esperan, cuando pase el reseteo, no va a tener opciones. Ahorita todavía hay opciones. Así que háblenos, ITM Trading, les podemos ayudar. Tenemos analistas aquí que les pueden ayudar con estrategias personales. Y también tenemos el canal de Beyond Gold and Silver. También el Thrivers Community, que es algo nuevo, donde juntan gentes de todo el país, de todas razas. No importa la raza porque va a afectar a todos. Y el mantra de Lynette siempre es, si tienes comida, agua, energía, seguridad, intercambio, preservación de dinero, comunidad y techo, no vas a depender de la gente que tiene el dinero. Oh, wow. Se acabó el dinero. I wish that were true with the central banks too, don't you? That it just doesn't work. It's coming. Ahí viene. Oh, va a llegar un momento most donde los definitely. bancos ya no van a poder hacer eso. Yes, indeed. So. It's a fact. Okay. Muchas gracias otra vez, Lynette. De nada. Por favor, síganos y háblenos. Hasta luego. Hasta la vista. Okay, hasta let's do that luego. again. Okay. I like that. You like that? Yeah, hasta luego? Yeah, Hasta luego, baby.